La santería no es considerada propiamente una religión, sino más bien algo derivado de la religión yoruba que se llevaba a cabo en África. El origen de la santería lo encontramos especialmente en los siglos XVI y XVII, cuando lamentablemente la gente de África fue llevada como esclava a lugares como Cuba y Brasil. Ahí se les quitaron todos los derechos, incluyendo el de tener una religión. Sin embargo, para mantener su religiosidad, ellos decidieron disfrazarla a través de imágenes cristianas, imágenes católicas. ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, tomaban una imagen de San Lázaro, de la Virgen del Carmen, y a través de estas imágenes ellos daban culto a los orishas, es decir, a las divinidades, a los vamos a llamar así, santos de la religión africana, precisamente porque utilizaban imágenes de santos para rendir culto a las fuerzas, a las divinidades africanas, se les empezó a llamar santeros o a esta forma de creer se le empezó a llamar santería. En la santería se da culto a un dios principal y a sus manifestaciones que se llaman orishas o bien considerados como santos, vamos a decirlo así. Pero además de este culto, también se toma en cuenta a los antepasados, a los muertos, que pueden ser invocados para que vengan a este mundo y hagan cuestiones de bendición o también de maldición. De tal manera que un muerto puede hacer que a una persona le vaya mal, de acuerdo al pensamiento en la santería, o un muerto puede hacer que a una persona le vaya bien. De tal manera que en la santería hay culto, hay sacrificios, hay ofrendas a los difuntos, además de a los dioses y a los orishas. En cuanto que se da cierto culto a los antepasados o a los difuntos, o se les pide que hagan trabajos para cambiar la vida, la suerte de los vivos, se puede decir que en la santería habría espiritismo, porque se está invocando a los espíritus de los antepasados. En la actualidad hay distintos tipos de santería, una más pura, ligada totalmente a la religiosidad africana, y otras de acuerdo a los lugares donde se ha ido metiendo, tomando en cuenta la religiosidad, tomando en cuenta las supersticiones, las magias de cada lugar. Se puede decir que en muchos lugares hay un sincretismo, es decir, se une la religión yoruba con la magia, con encantamientos, con ciertos ritos católicos y de otras cosas. Por eso se dice que en la santería hay mucho sincretismo. Cuando una persona sigue la santería, en el mismo momento de estar siguiendo la santería, está abandonando la religión católica. Al aceptar un credo totalmente distinto, al aceptar dioses totalmente distintos, santos que en realidad no son santos, orishas, al estar aceptando que se utilicen imágenes de santos para un culto totalmente distinto, en ese momento está renunciando a su fe, está perdiendo su pertenencia a la iglesia y por lo tanto se puede considerar que esta persona está ya fuera de la iglesia. ¿Para la iglesia es pecado la santería? Por supuesto que sí, porque se está alejando de la fe cristiana propiamente. Está creyendo en dioses totalmente distintos, en santos totalmente distintos, está también invocando a los muertos cuando esto está totalmente prohibido por la Sagrada Escritura. Claro, si alguna persona llegó a practicar la santería y después se arrepiente y quiere regresar a la Iglesia Católica, basta con una confesión, un verdadero arrepentimiento y dejar para siempre estas prácticas contrarias a la fe cristiana. La gran confusión para muchos cristianos o católicos que piensan que la santería no es contraria a la fe es porque ellos ven que en los lugares donde hay santería está la imagen de la Virgen del Carmen, de San Lázaro, de San Pedro o de otros santos católicos y ellos dicen, pues son los mismos nuestros. Cuidado. ¿Por qué? Porque aunque están las mismas imágenes que usamos los católicos, en la santería no se le da culto
a San Pedro o a la Virgen del Carmen o a San Lázaro, sino a través de estas imágenes se les está dando culto a los orishas, es decir, a los santos o divinidades africanas que no son la Virgen del Carmen, que no son San Pedro, no son tampoco San Lázaro. Para que me entiendan un poquito, imagínense que una persona, para engañar a su esposo, hace como que le está dando un beso a la fotografía del esposo, pero en realidad detrás de la fotografía del esposo tiene la fotografía del amante. Y cada vez que ella toma la fotografía del esposo y le da un beso, en el fondo no está dándole ese esposo, ese amor, ese cariño al esposo, no le está dando ese beso al esposo, sino se lo está dando ¿a quién? Al amante. La intención es darle el beso, el amor al amante. En la santería, aunque haya imágenes cristianas o católicas, la intención no es seguir el rito católico, no es darle culto a Dios, a la Virgen o a los santos, sino a través de estas imágenes darle culto a los dioses, a orishas, a la religión yoruba, y aquí es donde precisamente está la confusión y el engaño. Por eso no hay que creer que la santería está de acuerdo al catolicismo o que el catolicismo, el cristianismo, apoya y esté de acuerdo con la santería. De acuerdo a lo que algunas personas me han dicho, han recurrido a la santería ante problemas de amor, de dinero, ante problemas de tipo de salud y claro, cuando les dieron la promesa de que ahí encontrarían a través de la ayuda de ciertos sacrificios, rituales o incluso de invocar a los muertos solución a su problema, ahí se quedaron. El gran problema es que muchos después ya no pudieron salirse, porque les dijeron que si el muerto que invocamos, que es bueno, te está ayudando y dejamos de invocarlo, te va a empezar a ir mal. O bien, si ese muerto malo que se pegó a tu vida, nosotros no lo sacamos, va a seguir pegado y te va a seguir haciendo mal. Por lo tanto, te conviene seguir viniendo con nosotros. ¿Para qué? Para que los difuntos buenos te sigan ayudando y te vaya bien en todos los aspectos, en la suerte, el dinero, el amor, y que los muertos malos se desprendan para que no tengas problemas de este tipo. Por esta razón, basada en el miedo, muchos lamentablemente permanecen en la santería. En algunas ocasiones me han preguntado si un santero, una persona que se dedica a la santería, puede casarse por la Iglesia Católica. Por supuesto que no. Para casarse por la Iglesia Católica hay que mantenerse fiel a las enseñanzas y vivir de acuerdo a la fe, y no renegar de la fe en forma privada o pública. Un santero, al tener prácticas de santería, está renegando en forma privada o pública su fe, y por lo tanto no puede casarse por la Iglesia, a menos que engañe al sacerdote diciendo que no está practicando santería. Pero en el caso de que se realice el rito y el sacerdote no sepa, evidentemente este matrimonio es totalmente inválido. Para la religión católica, una persona santa es alguien, en primer lugar, que existió realmente. Por eso se hacen estudios para conocer su historicidad. En segundo lugar, que vivió de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, tanto con su palabra, con su testimonio. Y después, precisamente de un estudio profundo, las autoridades máximas decretan que esta persona puede ser considerada como un ejemplo de vida y también que esta persona puede interceder por nosotros ante Dios. ¿Por qué? Precisamente por sus méritos, porque ha dado testimonio de vida y porque Dios la considera también, vamos a decir así, intercesora para que nosotros lleguemos a alcanzar el grado de santidad que aquella persona tuvo. Por eso la Iglesia no reconoce a personas falsas, personas que no hayan existido, o a seres que no son reales, como por ejemplo un esqueleto llamado Santa Muerte o una figura llamado San Malverde. Hay que tener mucho cuidado con confundir a santos con simplemente, vamos a llamar, ídolos o historias ficticias.